Bien, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales para compartir hoy con todos ustedes esta charla sobre población migrante, derechos humanos y acceso a la justicia que hemos organizado desde el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte junto con la Asociación Judicial Bonaerense y el Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Nos acompaña Mariano Fernández, quien es secretario de Derechos Humanos de la Asociación Judicial Bonaerense. Así que bueno, antes de empezar, Mariano, ¿tenés algunas palabras para compartir con el auditorio? Mariano, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Perfecto, ahí estás. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Como prólogo para esta actividad, quería mencionar simplemente que es trascendente para la Asociación Judicial Bonaerense realizar una capacitación con esta temática, porque en estos valores, en estos principios que tenemos desde el sindicato de garantizar o hacer lo posible desde nuestro lugar, desde nuestro rol, para que se garanticen los derechos, para que el Poder Judicial sea una herramienta de garantía de derechos y no de convalidación de una interpretación restrictiva de lo mismo. Me parece que esta temática vinculada a los migrantes y a las migrantes es de mucha trascendencia, como decía anteriormente. Cuando digo esto recordaba dos cosas, ¿no? Por un lado, haciendo un trabajo territorial con migrantes acá en Mar del Plata, uno de los problemas que tenían los trabajadores migrantes que estaban en situación de irregularidad migratoria era que no podían acceder a la justicia porque, por ejemplo, no podrían iniciar un proceso laboral porque no podían tener su carta a poder por no tener DNI. Yo recuerdo esa situación concreta y fáctica que nos demuestra por ahí los obstáculos que tienen los compañeros y compañeras migrantes cuando quieren acceder a la justicia y a esa tutela judicial y efectiva que garantiza la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, también recordaba una compañera, Silvia Figueredo, que tiene un problema actual, ella paraguaya, en el juzgado de familia, no recuerdo el número, de San Isidro, donde también tiene regulado alimentos y desde el 2014 no los puede hacer efectivo. Digo, esos dos hechos como datos fácticos, pero concretos de lo que es la realidad de él y de la migrante y de su problema o de los obstáculos que tienen cuando quieren acceder a la justicia para hacer efectivos sus derechos, en función de eso me parece que es muy trascendente esta capacitación, esta formación, porque a todos los que integramos y a todas las que integramos el Poder Judicial nos va a dar otra mirada y también nos va a proveer de otras herramientas para tener una mirada diferente, para poder sortear esos obstáculos de los que hablaba en esos dos casos concretos que se generalizan lamentablemente, y que de esa forma podamos hacer efectiva esa garantía que hablaba también anteriormente de la tutela judicial y efectiva. Y cierro con un dato más, ya en el que recordaba previo a esta actividad. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva en el 2003, en un párrafo hace referencia, a que un paso fundamental para la protección de los derechos laborales, en ese caso concreto de los trabajadores migrantes en situación irregular, consiste, decía la Corte en ese fallo, en articular los medios para que el sistema de justicia escuche sus reclamos. Y me parece que ese tiene que ser el objetivo y por eso la relevancia, reitero, de esta actividad. Bueno, muchas gracias, Mariano. Ahora, antes de dar comienzo a la actividad, voy a mencionar un poquito acerca del expositor que nos está acompañando hoy, que es Pablo Asa. Pablo es abogado de la Universidad de Buenos Aires, doctorando en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, en donde también coordina el Instituto de Justicia y Derechos Humanos,
como les decía, de la Universidad Nacional de Lanús, y en donde también es docente en la especialización de migración y asilo desde una perspectiva de los derechos humanos. También es consultor de organizaciones sociales como el CELS, en donde es coordinador de la Clínica de Derechos para Migrantes y Refugiados. Ha sido consultor de organismos internacionales como UNICEF, UNFPA, ACNUR, OIT y OIM, en temas vinculados a la migración, asilo, niñez, entre otros. Así que bueno, agradeciendo mucho a Pablo principalmente por estar hoy con nosotros, también a la Asociación Judicial Bonaerense y desde ya a todos y todas los asistentes que nos acompañan hoy. Ya antes de darle la palabra a Pablo, les comento que para preguntas o aportes que quieran hacer, sobre el final de la exposición de él, vamos a abrir un espacio en el cual van a poder usar la herramienta del chat, que lo pueden encontrar acá al costado, o también simplemente tomando el micrófono y pidiendo la palabra. Hay una manito para levantar y ahí ordenadamente vamos a poder compartir las distintas opiniones que deseen tomar. Así que bueno, nuevamente gracias Pablo por estar con todos nosotros y este espacio es tuyo. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, quería agradecer tanto a Fernando, Mariano, Camilo por la organización, también con Juliana, que la verdad que venimos hablando de esto hace bastante y pudimos finalmente concretar la propuesta, así que espero que sea provechosa para todos, o sea, tanto para ustedes que están esperando encontrar alguna novedad en mi exposición, pero también para mí, que siempre como docente aprendo mucho de la experiencia de la docencia en sí, que siempre trae aportes y enriquece la mirada, ¿no es cierto? Así que bueno, voy a tratar de meter varias cuestiones que son muy debatidas en el tema migratorio y que por favor les pido que me interrumpan si quieren hacer preguntas, o sea, tratemos de tomarlo lo más informal posible. La idea es que esto sirva como un disparador más que como un lugar donde ya resolvemos las cuestiones, sino más bien donde vamos a introducir algunos temas que están en debate, sí, aclarar algunas cuestiones más jurídicas, de interpretación o de aplicación de la ley de migraciones y de otras normativas, pero más que nada es como un diálogo. Y también contarles un poco el contexto en que estamos haciendo esta charla. Tiene que ver con un convenio que estamos armando entre el Instituto de Justicia y Derechos Humanos, pero también la universidad, o sea, no es exclusivo del instituto, sino toda la universidad se involucra en estas cuestiones, y donde queremos tener algún vínculo más formal con la Asociación Judicial Bonaerense, pensando también en enriquecer a ambas partes, ¿no? Un poco la asociación nos pide formación y fortalecer algunos espacios de capacitación, pero también de nuestra parte es muy importante poder tener algún tipo de vínculo y llegada y articulación con instancias donde se decide el contenido y el alcance de los derechos humanos. Así que, nada, muy contento realmente de poder empezar con este vínculo. El convenio viene avanzando bastante bien, así que en breve lo vamos a tener ya, espero que lo podamos tener firmado. Básicamente también porque estamos justo en un momento donde están iniciando dos cursos que mencionaron recién, que son justamente la especialización en migración y asilo desde una perspectiva de derechos humanos, pero también la maestría en derechos humanos, que son dos ofertas académicas de posgrado que están arrancando ahora. Justamente estamos en el proceso de prescripción, así que pueden anotarse. Para la especialización, que es más específica de mi incumbencia, porque me dediqué a varios temas, pero sobre todo al tema de migración y asilo, para la especialización aceptamos no solamente gente que tenga título profesional de abogado, sino también gente que haya demostrado cierta trayectoria en la lucha y el reconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes. Así que muy importante que sepan, porque quizás todavía no hayan obtenido el título o estén en vías de obtenerlo, o conozcan gente que tenga vinculación con la temática que le pueda interesar. Se pueden anotar igual, hacemos una evaluación, y si cumple con ciertos requisitos, por lo menos la antigüedad en la trayectoria, en la temática, pueden incorporarse en el curso. Y son cursos realmente que me parece que aportan mucho desde el lado
conceptual acerca de cuál es la mirada acerca de las migraciones. Así que bueno, tomemos esta charla como una herramienta, digo yo, me parece que es lo más importante, tenerlo como una herramienta para el crecimiento colectivo, ¿no? Que es justamente lo que estamos tratando de aprender. Bueno, voy a ir por varias partes. Creo yo que, me parece, ¿no? La parte central de entender las migraciones en general no es una parte jurídica, sino una parte más humana, ¿no? Entender que algo que, bueno, no lo vamos a profundizar demasiado, me parece que es objetivo de otros talleres, pero que tiene que ver con entender que la migración es una condición humana. No se trata de una condición de ciertas personas, sino que es una condición de la humanidad. Esto quiere decir que no hay personas migrantes, según mi forma de ver, sino que lo que existe es el contexto de la migración, o si se quiere, las condiciones de migración. O sea, lo que hace que una persona sea tratada diferente no es tanto, o sea, es el origen nacional, sí es cierto, pero no está dado específicamente por el origen nacional, sino por el estatus jurídico que los estados le dan a ese origen nacional. Pero eso no quiere decir que haya una desigualdad de base. O sea, pensemos en nuestros orígenes y enseguida nos vamos a dar cuenta de que la migración nos atraviesa profundamente en todas nuestras instancias. Y esto es inherente a cualquier pueblo, a cualquier nación, a cualquier etnia, a cualquier grupo social. Podemos mirar un poco nuestros antepasados y vamos a ver clarísimamente cómo está marcado nuestro origen, ¿no? Puedo contar mi caso particular, pero digamos, me parece que todas y todos tenemos esos orígenes migrantes y bueno, cruzados por otros factores que pueden ser. Cuando hablamos de migrantes, estamos hablando también no solamente de la migración llamada de ultramar, que es la migración que enseñaba Alberdi, Sarmiento y esa generación, y que tanto se inculcó en las escuelas, ¿no? No es la migración que baja de los barcos solamente, sino que es esa migración sumada a las otras migraciones. Hay una migración muy ancestral de esta zona, o sea, no de este estado, sino de esta zona geográfica, que es la migración de los pueblos andinos que usaban estos territorios como espacio de intercambio cultural, económico, político, social, casi les diría hasta medicinal, ¿no? Porque eran los pueblos americanos, antes de que existiera América, no estaban sometidos a fronteras, sino que el intercambio era muy saludable, ¿no? Por ejemplo, había ciertos productos que se producían en ciertas zonas y que eran llevados a toda América a través justamente de las rutas, ¿no? Lo que hoy se conoce como el fondo de la legua, que conocerán en zona norte. En realidad lo que está hablando es de una ruta de migración y de comercio tan ancestral como la ruta de la seda, digamos. Lo que trajo la cultura colonial fue la existencia de las fronteras, las aduanas y los aranceles. Pero esa migración ancestral siguió existiendo más allá de los límites y de las razones y de los motivos. Y después con el tiempo vino la migración de ultramar, fomentada por el Estado Nacional Argentino, y con bueno, cosas que ya sabrán, como la ley de residencia, las expulsiones anarquistas, comunistas, etc. Después, más adelante en el tiempo, vino ese periodo oscuro de las dictaduras, donde la migración era tratada como una cosa, realmente, donde empezó a verse más clara la instrumentalización de la migración, o sea, esta idea de que la migración es una molestia y si puede ser de alguna utilidad la aprovecho y si no, no. Y después viene la época, eso fue más o menos hasta la llegada de la democracia, digamos, hasta que aparece una nueva, no una nueva mirada, pero sí una nueva conceptualización con el tiempo, no inmediatamente después de la democracia, pero sí aparecen nuevas miradas acerca de la migración y sobre todo a partir de la sociedad civil y grupos sociales que empiezan a identificar
el problema de la migración como un problema de política pública. O sea, hasta el momento de la dictadura, la migración aparece como algo hasta deseado en cierto punto, como algo que se podía aprovechar, pero casi nunca como un problema. El problema empieza a aparecer básicamente con la opinión pública y la llegada de los medios de comunicación. O sea, esto tiene que ver con la época de los 90, los 80 sí, pero los 90, el 2000, donde ya empiezan muy fuertemente los discursos anti-inmigrantes en todo el mundo y obviamente también en Argentina, y las legislaciones empiezan a tener como un claro tinte persecutorio y empiezan a haber miradas cada vez más restrictivas. Pero sí la sociedad civil empieza a entender, la sociedad civil, digo las organizaciones sociales, sindicatos, iglesias, empieza a haber organizaciones que empiezan a darse cuenta de que la migración es un problema que no está siendo atendido por la agenda pública. Y ahí empieza un trabajo muy interesante de articulación social para lograr la reforma de la ley de migraciones, que cambió de... Perdón, creo que alguien tiene el micrófono abierto, pero no puedo ver quién es, escucho como un ruidito. Entonces empiezan a tratar de lograr que la agenda pública, la agenda estatal, incluya el tema de las migraciones y sobre todo que incluya la perspectiva de los derechos humanos. Por esta mirada superadora de los problemas, o sea, empezar a cambiar el enfoque de una perspectiva netamente securitista y proselitista, digamos, porque acá la seguridad está basada en un argumento falaz, ahora vamos a explicar bien por qué, pero es un argumento que básicamente busca recolección de votos, no es un argumento que quiera realmente proteger a nadie. Básicamente lo que busca es que cierta población adhiera a ese discurso y capte votos, digamos, o emita votos en favor de esos políticos o esa clase política. Pero bueno, felizmente me parece que ahí hubo cierto consenso bastante importante, digamos, y es como un ejemplo también a nivel global de cómo ciertos sectores empiezan a involucrarse en esta cuestión y logran consensos más allá de las diferencias que puede haber en otros campos. Y así es que se llega a la ley de migraciones actual, digamos, con bueno, me tomé 5 minutos para hablar de 500 años, perdón, pero la verdad es que el objetivo era un poco ir más al grano de lo que está pasando hoy y cuáles son las barreras de acceso a la justicia. Pero sí quiero mencionar que el eje de los problemas migratorios tiene que ver con la mirada acerca del problema que tiene la gobernanza, llamémosle, ¿no? Hoy en día se habla mucho de gobernanza como un problema de gestión pública. O sea, el problema migratorio no tiene que ver con una cosa individual de la persona que viene a este país, sino con un problema de cómo lo entienden las instituciones públicas. Y sobre todo, cuál es la recepción que dan, de la recepción jurídica que dan a la situación migrante en las instituciones públicas. Y ahí vamos a encontrar muchas diferencias. O sea, vamos a encontrar instituciones públicas que no hacen ninguna diferencia acerca de migrantes y, por ejemplo, la situación documental, instituciones que no les importa si tiene o no tiene documentos, e instituciones donde si no tenés documentos no existís. Por ejemplo, voy a tirar ejemplos muy claros, muy evidentes, pero que a veces nos olvidamos que existen, ¿no? Por ejemplo, si una persona comete un delito, ¿no? Cualquiera sea su nacionalidad, el sistema penal poco le va a importar si está documentada o no. ¿No es cierto? Ya sabemos que mucha gente, por más que sea argentina o extranjera, comete un delito y destruye la documentación para por ahí no tener problemas con el registro de reincidencias o cosas por el estilo. Vaya a saber por qué, no sé. Realmente no me dedico a la criminología, así que no puedo hablar mucho de esto. Pero sí sé que es cierto que hay gente que lo hace. Pero sin embargo, el sistema penal lo condena igual. O sea, busca una manera de que esa persona cumpla con lo que tiene que cumplir sin importar quién sea. Simplemente la sentencia va a decir, se condena a, no sé, fulano y a menganito, o quien resultare ser. Con esa fórmula ponen en prisión a una persona. No les importa mucho realmente quién es.
Lo que importa es que cumpla. Me parece interesante. Ahora, si vamos a la parte de denunciar un delito, o sea, ir a una comisaría y presentar una denuncia porque fui víctima de un robo, si yo no tengo DNI, no voy a poder denunciar. Eso es clarísimo. Ahora, ¿de dónde surge esta imposibilidad de denuncia? Bueno, tiene muchas razones, algunas son más jurídicas que otras. La razón jurídica puede estar en la ley de creación del DNI, la ley 17671, la ley de Onganía, verdaderamente, la crearon en esa época, que es la ley de identificación, clasificación y registro del potencial humano nacional. Es una ley bastante fea, creo yo. Me parece que es una deuda también de la democracia reformar esa ley en algún momento, donde supuestamente el Estado tiene que clasificar a las personas según su profesión y su potencial humano. No está mal la idea de tener identificado el potencial humano. Yo creo que esa no es el error. Por ahí el error es entender que el potencial humano tiene que ver con la población del territorio, que es algo difícil de establecer para un Estado. O sea, esto de que, por ejemplo, haya necesidad de... Bueno, pongamos el caso que está hoy en los medios de comunicación, 18 de octubre, en los medios de comunicación está la crisis en el Reino Unido, la crisis de desabastecimiento de combustible, y donde el Reino Unido llama a migrantes de todo el mundo que tengan licencias de conducir de camiones de combustible, que es algo que muy poca gente tiene. Un registro profesional habilitante que me permita a mí transportar una sustancia peligrosa. Parece que hay una escasez global y esa sería la causa. Entonces esa escasez global solo puede ser, por ahora, remediada incorporando trabajadoras y trabajadores de otros países que tengan esa licencia habilitante. Bueno, el Reino Unido abre la convocatoria, pone, creo que son 250 visas, y creo que incluso son gratuitas, para que la gente aplique. Y cuando salió la convocatoria, solo la mitad habían aplicado. ¿Y por qué no logran generar una convocatoria? Y bueno, porque la migración obedece a múltiples factores. La migración no obedece simplemente a un factor de una oportunidad de empleo. Generalmente la migración calificada, como se conoce este tipo de migración, es la más dificultosa. La migración más generalizada es la migración donde no hay una calificación específica, sino que son personas que por ahí tienen múltiples habilidades, pero no tienen una específica, pero por la realidad de sus países, por las realidades socioeconómicas, no se han perfeccionado en un tipo de tarea o de labor. Entonces no funciona muy bien la migración calificada, no es que es algo que surge de la noche a la mañana. Y tampoco funciona muy bien esto de que le digamos a una persona, bueno, ok, vení a nuestro país y venite a vivir a tal provincia, porque ahí necesitamos, no sé, ingenieros. La verdad es que la gente obedece, pero obedece en parte. No obedece siempre. Y esto pasaba en la migración de ultramar, digamos, cuando fue la migración de principios de siglo. Ustedes habrán visto, si no fueron, bueno, pueden ir, es muy interesante, el Museo de la Migración, en la Dirección Nacional de Migraciones, ahí está el lugar donde se recibían a las personas migrantes, y era un lugar donde básicamente era como una especie de hospital, en realidad, donde lo primero que se hacía era ver las condiciones sanitarias. De hecho, había un lugar donde se derivaban a las personas que tenían algún tipo de enfermedad y se les daban unos primeros auxilios, algún tipo de tratamiento. Y luego había un lugar que era como un hotel, el famoso hotel de inmigrantes, que tenía siempre muchas condiciones sanitarias. Por ejemplo, había muchas distancias, cosas que hoy vemos como normales por el COVID, pero en esa época eran bastante innovadoras. Por ejemplo, las camas estaban muy distanciadas, los ambientes estaban muy ventilados, había todo un sistema donde se podía limpiar, se podía baldear todo el lugar y el agua podía escurrir. No había paredes, pero había como alcantarillas
en todas las paredes para que el agua pudiera circular, porque se limpiaba absolutamente todo, se desinfectaba todo cotidianamente. Había mucho blanco, muchas sábanas blancas, etc. ¿No? Todo lo que garantiza las condiciones de higiene para que no se reproduzcan las enfermedades. Llegaban a ese hotel de inmigrantes, las personas se las inscribían en un libro, esto era un servicio que hacía la Iglesia Católica, y todo esto está registrado en el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, el CEMLA, donde podemos acceder, nosotros con nuestro apellido ponemos, y surge ahí la información de quiénes fueron nuestra ascendencia, ¿no? Y ahí dice que, por ejemplo, mi bisabuelo, el que lleva mi apellido, porque fue uno de mis ascendientes, Trágedes Asa, que dice que era agricultor, ¿no? Que era lo que dicen el 99,9% de las personas migrantes que eran agricultores. Verdaderamente no eran agricultores, o sea, era lo que medianamente todo el mundo sabía, porque en todas las casas había huerta, o sea, la agricultura era algo cotidiano y normal. Todo el mundo tenía gallinas, todo el mundo tenía papa, maíz, tomates, bueno, según la zona, pero había cultivos diferentes en cada lugar. Entonces, como nadie tenía medianamente un oficio calificado, todos decían que eran agricultores. Entonces, el criterio de población, o de poblamiento, llamémosle, de política pública, la política pública de fomento de la migración, había una oficinita que le decía a la gente, bueno, de acuerdo a tu origen y de acuerdo a tu profesión, te mandaban a un lugar, ¿no? Entonces, mi familia, que era esa familia que fuera vasca, la mandaban a la zona de Belgrano, Barrio Norte, que ahí era donde medianamente estaban ubicados, sobre todo porque mi bisabuelo era lechero, tenía como habilidad con eso y quería instalar una lechería. Parece como que ahí había cierta necesidad. Pero después a otras migraciones las mandaron por otros lados. Por ejemplo, mi otra rama más de mi familia materna hay una parte que es árabe, o Siria, o lo que hoy es el Líbano. De esa familia, como éramos medio árabes, supuestamente nos gustaba la parte desértica o vivíamos acostumbrados a esa zona, nos mandaban a Tucumán, a Salta. Y bueno, ahí está mi familia Ahmad, que vive en Tucumán, digamos, toda mi familia tucumana. Pero ¿qué pasa? Mucha gente le decían, y de hecho la Oficina de Fomento de la Migración daba un ticket de tren, porque por eso también estaba en retiro el museo lo que es el Museo de Migrantes, que era el Hotel de Inmigrantes, estaba en retiro, le daban el ticket de tren, se subían al tren y se iban a alguna de las provincias donde lo mandaban. Pero mucha gente tiraba el boleto de tren y se iba a ver a algún familiar, o sea, no cumplía, después nadie controlaba eso. Entonces funcionó, pero en parte. Y después la gente hizo migraciones internas. Y después las familias se enlazaron, y después las parejas se juntaron, y después se separaron, y ahí se armó el crisol de culturas, de raza no, porque la raza es una sola, que es la raza humana. Pero bueno, sí el crisol cultural que somos hoy, donde somos una mezcla de todo. Y bueno, así llego yo a darles la charla hoy, ¿no? Con esa parte que tengo vasca, esa parte que tengo árabe, otra parte que tengo aborigen indígena, también por mi parte materna, de mi familia Wichi, pero también tengo mi familia correntina, que la mitad es africana. Así que, no sé, hace un tiempo dimos una charla sobre discriminación con el INADI, y la dio Federico Pita, muy interesante, porque Federico decía que él tenía la mitad de su familia era judía, y la mitad de su familia era afrodescendiente. Pero él no era mitad judío y mitad afrodescendiente, él era 100% judío y 100% afrodescendiente. Y eso me hizo pensar muchísimo en mis orígenes, y realmente yo me siento como 100% todo. Me siento muy salteño, muy wichí en un montón de aspectos. Me siento muy porteño también en un montón de aspectos. Muy, muy porteño, por mis costumbres, por mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi idiosincrasia. Pero también me siento muy vasco, y tengo mucha gente amiga vasca que me dice que soy muy vasco por varias cosas. Esto causa mucha gracia en algunos, otra gente no entiende, pero bueno, es una cultura. Y también me siento muy, muy africano en un montón de aspectos, como entendemos la vida, la idiosincrasia,
no sé, la solidaridad quizás, en la resistencia a la opresión, ese deseo, esa ambición de libertad que creo que tengo en todo. Así que bueno, un poco como para invitar también a que revisemos un poco nuestros orígenes y vamos a encontrar que somos todo, somos todas las cosas a la vez, o sea, no somos un poco de cada cosa. Pero bueno, ¿cómo transformamos eso en una política pública? Bueno, es un gran paso, porque realmente tenemos que desandar y tenemos que tirar la mitad de los libros, realmente, o sea, yo, bueno, tengo acá un pedazo de la biblioteca vacía porque tengo un hijo chiquito, no porque tiré la mitad de los libros, me hubiera gustado, pero digo, es algo simbólico, sí hay que reescribir esos libros, no hay que tirarlos, los libros yo creo que hay que guardar esto como parte de nuestro recorrido histórico. O sea, yo digo que, por ejemplo, nuestra Constitución habla mucho de fomentar la migración europea, que es algo durísimo que dice la Constitución, y que la reforma constitucional del 94 no lo modificó, pero no lo modificó explícitamente, pero yo entiendo que lo modificó claramente, tácitamente. Porque, digamos, primero que cuando dice que va a fomentar la migración europea, no está diciendo que va a fomentar exclusivamente la migración europea. Está diciendo que va a fomentar una, pero no dice que va a negar las otras. Eso es muy importante de entender. Sobre todo que también pensando que hay que interpretar la Constitución de un modo más armónico y dinámico. Esto está muy claro en las reglas constitucionales de interpretación, ¿no? Que no podemos interpretar la norma aisladamente. Entonces, si la Constitución incorpora también los tratados internacionales de derechos humanos, que ponen el principio de discriminación como eje de todas las políticas, es muy difícil que podamos decir que solo vamos a fomentar la migración europea. Con lo cual, digamos, vamos a fomentar la inmigración. Creo que tenemos que poner el eje en el preámbulo de la Constitución, que habla de todas las personas del mundo que quieran habitar el suelo argentino. En ese momento el constituyente hablaba de hombres, porque hombres era lo que representaba la humanidad. Pero bueno, yo diría para todas las personas, para toda la humanidad que quiera habitar el suelo argentino. Y después enlazar esta idea de fomentar la migración europea, transformarla en fomentar la migración realmente, y también interpretarla con otro artículo muy importante de la Constitución, que es la de la abolición de la esclavitud, donde dice en nuestro artículo 15 que todas las personas esclavas son libres por el solo hecho de pisar el suelo argentino. Eso es muy importante, porque es una Constitución eminentemente libertaria, donde lo que importa es cómo generar una isla de libertad y acceso igualitario a derechos, donde cualquier persona que sea esclava, y en ese momento la esclavitud era una cosa y en este momento es otra, cualquier persona que sea esclava puede habitar el suelo argentino, y es libre por el solo hecho de pisar el suelo argentino. Ahora, ¿eso significa que pueda venir a vivir cualquier persona a la Argentina? Y no, realmente no. Ahora vamos a ver la ley de migraciones. Tiene un montón de cosas que realmente hablan de muchos dispositivos de seguridad. O sea, tampoco es que yo quiero que Argentina sea una especie de isla pirata, ¿no? Donde todo el mundo que quiera venir a cometer ilícitos venga acá, una suerte de paraíso fiscal, una suerte de paraíso delictivo. O sea, eso no es cierto, no acepto esa tesis, me parece como que es inconstitucional y es una tesis tirada de los pelos, y tampoco sería, no sería viable constitucionalmente, ni tampoco desde la ley de migraciones, y tampoco adhiero a esa tesis. Me parece ridícula, me parece que justamente la inteligencia del paradigma de derechos humanos tiene que ver con que necesitamos y debemos, estamos obligadas, obligadas a luchar contra el crimen nacional e internacional. O sea, es nuestro deber humano de luchar contra el crimen en todas sus formas, los crímenes penales, pero también los crímenes civiles, que creo que hay muchos, ahora voy a hablar de eso, pero es un deber del Estado y un deber individual de luchar contra la criminalidad. Así que no podemos decir que vamos a aceptar que cualquier persona venga a vivir a Argentina como si nada.
no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que las personas que vengan huyendo de ciertos tipos de esclavitud o de ciertos tipos de opresión, llamémosle, o más fácil, que vengan escapando de una violación de un derecho humano básico, pueden vivir en la Argentina sin ningún problema y deberían tener un acceso a una documentación sin ningún tipo de restricciones. ¿Sí? Bueno, hasta ahí la introducción. Me gustaría hacer una pausa, porque esto es como a modo de disparador, rompehielos. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, algún comentario. También Camilo, Fernando, Mariano, Juliana, que también me pueda ayudar con alguna pregunta o alguna duda que tengan, pero bueno, esto sería como la introducción, o sea, pararnos en un pie de igualdad, pero sabiendo que somos iguales ante la ley, ¿cierto? O sea, somos iguales ante la ley, no somos iguales a secas. No da lo mismo una persona que no sé, que dedica su vida a la organización criminal, que una persona que dedica su vida a sostener a su familia y que no puede encontrar soluciones a su problema estructural y tiene que cambiar de país, de residencia, o de estado de residencia, o de estatus migratorio para conseguir algo mejor para sí o para su familia. Que quiero poner bien en claro esto porque me parece como que es el eje de todas las discusiones, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta o seguimos si quieren? Pueden abrir el micrófono y preguntar, pueden hacer el chat. De paso me tomo un mate así refresco. Comentarios, si se me escucha ahora. Tuve que conectarme bien. Perfecto. Quería contar, porque que para hacer esta actividad se sumaron adhesiones la Asociación de Profesionales Paraguayos en la Argentina y la Asociación de Ex Estudiantes Paraguayos en La Plata, ¿no? Esto de también qué importante es ir construyendo redes, alianzas entre las organizaciones para habilitar el acceso, que entiendo que Pablo lo va a hablar un poco en el resto de la charla también, y que es también un poco el motivo de por qué estamos haciendo esta formación, ¿no? Y de cómo tanto los trabajadores judiciales, como parte, como integrantes del Poder Judicial, pueden habilitar o no, también repensar eso, repensarse críticamente, a la justicia. Entonces, me gustaría preguntarle a las personas presentes, aunque sea si quieren decirlo por el chat o hablando, pero a veces hablar se hace más difícil porque nos da vergüenza. ¿Con qué expectativas se anotaron hoy? Desde sus espacios de trabajo, ¿qué experiencias tienen con este tema? Bueno, nada, invitarles a esta conversación también, ¿no? Esta formación, pero en clave de conversación, donde podamos enriquecer el espacio con la mirada de cada uno y cada uno. Eso nomás. Gracias, Juliana. Gracias también por refrescar la idea. O sea, siempre estamos haciendo un espacio de construcción. Lo que pasa que, bueno, hay que construir algunas cosas más generales y otras cosas más particulares. A mí me gusta ir de lo general al particular, sobre todo porque no nos conocemos y bueno, me gustaría que tuviéramos más espacio. Yo creo que vamos a tener más instancias de articulación como esta y después vamos a dejar ahí también nuestros contactos para que podamos charlar situaciones particulares, casos individuales o situaciones frecuentes. Pero bueno, vamos entonces, voy a compartir un poco, mientras vayan apuntando en el chat si quieren hacer alguna pregunta o se la mandan a Juliana y la vamos viendo. Digamos, voy a tratar de mostrar un poco la ley de migraciones, a ver qué dice de esto, digamos, porque hasta acá es como, bueno, Pablo Asa está hablando de algo así, pero ¿por qué Pablo Asa dice eso, no? Pero, a ver, creo que no puedo compartir. Perdón, Fernando, si me habilitas para compartir pantalla de la otra PC, la que dice Pablo invitado, por favor. No me está permitiendo. Enseguida. Salvo que me pongas como... Ahí está. Ahora deberías poder. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, vamos a compartir entonces. Un segundito.
Ahí está, la ley de migraciones. Muy interesante, y la bajé, bueno, del Infoleg, ya saben que la pueden acceder. Varias aclaraciones, de paso aclaramos un poco todo, ¿no? La política, primero que es una ley de política migratoria, muy interesante porque, digamos, aclarar que si bien es facultad del Congreso Nacional la política migratoria, de todos modos va a tener incidencia, esa política migratoria va a tener incidencia a nivel de las jurisdicciones y de los municipios. Esto es clarísimo, o sea, no es porque sea un ámbito nacional, las provincias no van a tener ninguna consecuencia, todo lo contrario, o sea, el problema acá es que el Congreso Nacional va a decir cuál va a ser el trato que tenemos acerca de la población migrante y el resto de las jurisdicciones va a tener que adecuarse a esos principios generales. Después lo que sí no sucedió nunca es que haya normativas locales de migraciones, que sería lindo poder encontrar leyes provinciales de migraciones, que no tenemos realmente y podríamos tenerlas. Obviamente ampliando lo que dice la ley nacional. Después, bueno, habla de admisión, el ingreso y la permanencia y egreso de personas. Fíjense que habla de personas. No habla de extranjeros. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque Migraciones controla el ingreso de personas argentinas también. Y acá ustedes van a tener miles de casos de personas que tienen, por ejemplo, prohibición de salir del país. Y esa alerta se carga en Migraciones en su base de datos, y es Migraciones la que hace el control de egreso de personas. Y ahora con la cuestión del COVID también el ingreso, ¿no? Así que, fíjense, la ley de política migratoria aplica también a personas argentinas, muy interesante. Después sí define quién es inmigrante y habla de todo extranjero. No me gusta mucho la palabra extranjero porque habla de extraña, y ahí ya sabemos que por todo lo que dije antes es muy difícil pensar que una persona es extraña, ¿no? Porque si tiene, por ejemplo, una trayectoria migratoria ancestral, por ejemplo, la comunidad paraguaya, no podemos decir que es extraña, muy difícil. Pero bueno, es una terminología que utilizó la ley, vamos a tratar de interpretarla dinámicamente, armónicamente, pero dice simplemente el que desea ingresar, transitar, residir o establecerse, definitiva, temporaria, transitoriamente en el país. O sea que va a tener que adecuarse a estas leyes, a esta ley. Y después habla, muy interesante, capítulo 2, principios generales, que es algo muy importante para una ley, que tenga principios generales, donde se fijen sus objetivos generales, ¿no es cierto? Y ahí viene toda esta cuestión de debate que, bueno, llevó muchos años, finalmente terminó traduciéndose en esta norma, que dice como objetivo de la ley fijar las líneas políticas fundamentales y sentar las bases estratégicas en materia migratoria y dar cumplimiento a compromisos internacionales de la República en materia de derechos humanos, integración y movilidad de migrantes. O sea, fíjense, como objetivo general A, o sea, lo primero es garantizar los derechos humanos, la integración y la movilidad de los migrantes. Y acá estamos hablando de la Convención Internacional de Protección de los Trabajadores Migratorios y sus familiares, específicamente. Después habla de contribuir al logro de las políticas demográficas, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba hablando antes de la política de población? No está muy claro esto, no están muy específicos las políticas nacionales, es algo que queda muy en la deuda de la agenda pública gestión tras gestión. O sea, es algo que yo creo que habría que revisar a nivel más estratégico y nacional, y también provincial, a ver si realmente... Bueno, un poco el debate se está dando ahora con la cuestión de soberanía alimentaria y acceso al alimento soberano, y todo el debate que hay sobre la política de poblamiento, población, o repoblación, no sé cómo llamarla, de las zonas urbanas o periurbanas, y esto de tener acceso a alimentos soberanos y justos, que la producción sea hecha de manera libre de explotación, libre de agroquímicos, libre de un montón de cosas, por ejemplo, esto de la especulación financiera en el alimento. Bueno, me parece que está interesante repensarlo acá, ¿no? Y la verdad que la población migrante tiene mucho que decir y mucho que aportar en este sentido. Después habla de contribuir al enriquecimiento y fortalecimiento del tejido cultural y social del país.
Con lo cual está reconociendo que la migración es un enriquecimiento. Y sobre todo que es un fortalecimiento. Así que me parece en ese sentido muy interesante la ley que habla de que fortalece el tejido cultural del país, no lo está debilitando, ¿no? Como que la ley también trata de dar vuelta y de construir todos los discursos que se venían dando durante 100 años prácticamente. Después habla específicamente del derecho a la reunificación familiar, que era algo muy debatido, y habla de garantizarlo. Y después dice promover la integración de las personas que hayan sido admitidas. Y ahí viene todo un gran debate que ya vamos a entrar a ver cuáles son las personas que van a ser admitidas y cuáles no. Y bueno, ahí viene el debate, creo yo, en términos del criterio de interpretación de la Corte, del principio de razonabilidad. Me parece, ¿no? Si realmente los criterios de admisión son razonables o si son proporcionales o digamos, ¿en qué fines estamos pensando? Que cuando admitimos a un extranjero, una persona extranjera, ¿en qué estamos pensando? Si es buena, si es mala, si va a aportar una riqueza económica, si va a aportar una riqueza cultural. Bueno, tenemos que empezar a dialogar sobre esas cuestiones. Y por eso dice asegurar, otro objetivo, a toda persona que solicite ser admitida, o sea, las personas del inciso E, de manera permanente o temporaria, el goce de criterios y procedimientos de admisión no discriminatorios, en términos de derechos y garantías. ¿Sí? O sea, vamos a generar un criterio de admisión, pero ese criterio no puede ser discriminatorio. Muy básico. Después dice promover y difundir las obligaciones y derechos y garantías de los migrantes. ¿Sí? Conforme a lo establecido en la Constitución Nacional, los compromisos internacionales y las leyes, manteniendo en alto su tradición humanitaria y abierta con relación a los migrantes y sus familias. Me parece que es bastante claro. Manteniendo en alto su tradición humanitaria y abierta. O sea, estamos diciendo que con esta ley queremos volver a un estado donde pase lo que decía antes, ¿no? El artículo 15 se hace realidad. Viene una persona migrante y dice, mi país pasó hambre, ok, este es un país abierto y humanitario, vení que te doy tu residencia, dedícate a trabajar y va a estar todo bien. Después dice promover la inserción e integración laboral para el mejor aprovechamiento de las capacidades personales y laborales, a fin de contribuir al desarrollo económico y social del país. Y acá, bueno, de acuerdo al principio de razonabilidad, tiene sentido que el Estado tenga cierto control y que la migración sea ordenada y que sea legal, digamos, que la migración sea legal, no las personas, ¿no? Que la forma en que las personas migren tenga cierta llegada o cierto dispositivo estatal, ¿no? Y después dice facilitar la entrada de visitantes para los propósitos de impulsar el comercio, el turismo, las actividades culturales, científicas, tecnológicas y las relaciones internacionales. Parece un objetivo interesante. Y después vienen estos dos que son los que en realidad van a generar la mayor cantidad de problemas en toda la aplicación de la ley de migraciones. Que dice promover el orden internacional y la justicia. Que bueno, ahí hay que hacer un paréntesis. ¿Qué es el orden internacional y la justicia? Si alguien quiere levantar la mano y aproximar a un concepto, suele ser bastante interesante. Yo, ¿cómo lo entiendo? Orden internacional. Solo puedo entender orden internacional desde el plano jurídico. O sea, el orden internacional tiene que ver con todos los compromisos internacionales, desde los tratados que hablan de los límites hasta los tratados de cooperación internacional en todas las materias, desde el cambio climático hasta la lucha contra el crimen organizado, ya sea erradicar la trata, erradicar el tráfico, erradicar el contrabando, bueno, hay un montón de cosas que tienen que ver con el crimen internacional. Por eso habla de orden internacional y la justicia. Lo que pasa es que dice promover el orden internacional y la justicia, coma, la coma ahí genera un par de problemas, denegando el ingreso y o la permanencia en el territorio argentino a personas involucradas en actos reprimidos penalmente por nuestra legislación. ¿Cómo entender esto? Bueno, tenemos que hacer siempre la interpretación armónica, ¿no? Justo el K
Este inciso habla de intercambio de información en el ámbito internacional, la asistencia técnica y capacitación de los recursos humanos para prevenir y combatir eficazmente la delincuencia organizada transnacional. O sea, es una ley que ya desde los objetivos generales está diciendo vamos a ser abiertos y abiertas, o sea, un Estado soberano y abierto, en la medida que podamos combatir contra la delincuencia organizada transnacional. Lo cual me parece súper saludable. O sea, yo creo que acá, digamos, me parece que no hay mucho que debatir. Me parece que el Estado justamente tiene que generar ese debate y tiene que generar una política pública donde las dos cosas sean tan ciertas. O sea, no puede ser cierto ni una sola cosa ni las dos cosas. Perdón, ni una sola cosa ni la otra, sino las dos cosas. ¿Sí? Tienen que ser ciertas las dos cosas. Tiene que ser cierto que seamos un país abierto y humanitario, y tiene que ser cierto que haya una lucha contra el crimen organizado y transnacional. ¿Cómo lograr esto? Y bueno, tenemos que lograr que las dos esferas del Estado se comuniquen y dialoguen y articulen. Articulen verdaderamente, así como mi brazo está articulado con mi antebrazo con mi mano a través de la muñeca. O sea, ¿por qué? Porque funcionan coordinadamente, no funcionan aisladas y separadamente. El gran problema estatal nuestro es que las instituciones funcionan como compartimentos estancos, compartimentos separados, como no sé qué ejemplo poner, casi nada en la vida funciona como algo separado, pero el Estado lamentablemente tiende mucho a fraccionar y a separar por esta cuestión de la competencia. O sea, creo yo, algo que era saludable en realidad, cuando se instaló la idea de la competencia y la división de funciones, pero se llevó al extremo donde en vez de hablar de división de funciones en el poder, hablamos de división de competencias y división del poder. Y creo yo que es un error. En realidad tiene que haber una división de las funciones y el poder tiene que estar todo articulado con un mismo objetivo. Sobre todo con esto de la protección de la seguridad común. No me gusta hablar de seguridad secas. Me gusta hablar de seguridad común. O sea, tiene que haber un bienestar general. Y sí, el Estado está pensado para que exista el bienestar de la comunidad. ¿Y cómo va a existir ese bienestar de la comunidad? Y bueno, prendiendo alertas. ¿Cómo hago para prender alertas? Y bueno, pongamos ejemplos. Están acá en la legislación, están muy claros. Fíjense, por ejemplo, si yo quiero combatir eficazmente la delincuencia organizada transnacional, ¿cómo puedo hacer? A ver, voy a plantear una pregunta y vamos a dejar un tiempito para que piensen y vayan haciendo aportes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo es más sencillo combatir la delincuencia organizada transnacional? ¿Generando mecanismos de acceso a la documentación o generando mecanismos que limiten o que impidan o que realmente limiten seriamente el acceso a la documentación? Digamos, si yo quiero documentar a la gente, ¿qué necesito? Que la gente tenga documentos. Perdón, si quiero generar algún tipo de observación o de control o de mirada específica sobre la población en general. O sea, quiero saber dónde viven, simplemente, no me interesa muy bien, no me interesa tanto saber qué hacen, porque no puedo controlar a toda la población, pero medianamente saber dónde viven, quiénes son, de dónde vienen, y tener sus huellas dactilares y algunos otros datos más. O si lo que quiero es un mecanismo donde el acceso a la documentación es solo para determinadas personas. O sea, es solo para lo que decía antes, ¿no? Las personas que hayan sido admitidas, ¿no? Que acá está esto, ¿no? Promover la integración en la sociedad argentina de las personas que hayan sido admitidas como residentes permanentes. Es muy distinta la mirada, ¿no? Esto, ¿no? Personas que hayan sido admitidas como solo las admitidas. Ahora, si yo pienso en las personas admitidas... Perdón, ¿puedo hacer un comentario? Por favor, gracias. Perdón, Pablo, Paula. Yo soy Paula y estoy en una defensoría civil en Moreno. Dale.
Buenísimo. No, venía escuchándote con mucha atención y en realidad enlazado a que es una ley de política migratoria, me parece que tiene mucho que ver justamente con la mirada política del poder que se está ejerciendo en ese momento. Porque en realidad yo pensaba, esta ley no es una ley recientemente modificada, pero sí puede cambiar los requisitos que se le exigen a las personas para acceder a los derechos que esta ley otorga. Por ejemplo, esto que decías recién, de si qué requerimientos o qué facilidad voy a poner yo para acceder a la documentación. A su vez, si yo tengo la documentación, voy a poder acreditar si es, por ejemplo, una residencia precaria, temporaria o definitiva, y la posibilidad de acceso a posteriores derechos, como puede ser inclusive el acceso al trabajo o la asignación universal por hijo. Entonces, me parece que la mirada política de esa ley de política migratoria, valga la redundancia, va a estar también limitado o no según quién esté en ese momento ejerciendo ese poder político. Y esto es también una manera de ir restringiendo o, mejor dicho, cumpliendo o incumpliendo con estos artículos que referías de la Constitución. A mí eso lo veo a diario en la Defensoría. Nosotros tenemos una población muy grande que nos consulta, que obviamente nos damos cuenta por el número de documento o no, si es una población que es argentina o es población que vino, por ejemplo, de países limítrofes, que es la mayor parte de la población que nosotros tenemos extranjera, y el acceso a la documentación es uno de los problemas más graves de la población migrante y por tanto de los derechos que con ella va a adquirir. Muchas gracias, María Paula. Sí, o sea, desde ya, o sea, y sobre todo en distritos como Moreno. Bueno, además tenemos varios problemas, porque digamos, acá ya empezamos con el fino y bueno, nos queremos ir metiendo en estos temas. Yo sé que no lo vamos a votar, pero hay muchos problemas que tienen que ver con otros problemas más estructurales, como por ejemplo la división jurisdiccional del Poder Judicial y de las defensorías. Entonces, por ahí a una defensoría como la de ustedes, me imagino que le toca una cantidad de gente, con una cantidad de problemas, que es inabarcable. Ahora voy a entrar más en los detalles de los problemas que conozco, y seguramente hay un montón de problemas que no conozco, y que son todavía mayores. Pero en el caso de la Universidad de Lanús, que nuestra área de incumbencia es zona sur, y trabajamos bastante articuladamente con otras universidades. Por ejemplo, tenemos una clínica jurídica con la Universidad de Avellaneda, donde también hay mucha población. También trabajamos en algunas acciones con Quilmes, la Universidad de Quilmes. También con Lomas de Zamora, con Almirante Brown, con Florencio Varela. Son todas zonas donde la población migrante, sobre todo si comparamos las personas que están bajo la línea de pobreza, más de la mitad son población migrante. Y de esa población migrante, un número indeterminado, no sé, yo no quiero meter números ahí, pero es una población bastante grande, ponerle la mitad, no tiene documentos. ¿Y por qué no tiene documentos? Bueno, por un montón de razones. Pero sin duda que la razón es de política pública. Lo que pasa es que la política pública está arraigada en cuestiones que son muy difíciles de desandar, que no tienen que ver con un problema de la gestión migratoria nacional, por ejemplo. La verdad que la Dirección Nacional de Migraciones, más allá de si me gusta o más o menos, o poco o mucho, no tienen que ver con la gestión migratoria, tienen que ver con problemas de gestión internacional de las migraciones. Por ejemplo, a nivel Comunidad Europea, ya sabemos que existe un pasaporte comunitario donde vos podés ser residente de cualquier país de la comunidad sin necesidad de hacer un trámite migratorio y sin pagar. Entonces vos sos español, ponele, o española, y podés vivir en Alemania, y lo único que tenés que hacer es tomarte un avión, un tren o ir en bicicleta, y te instalás, vivís, trabajás, sacás y empezás a aportar. No tenés ningún problema, y te podés jubilar. Y te podés jubilar en la Comunidad Europea. Y el Mercosur, con eso, bueno, tenemos un acuerdo de libre residencia muy interesante, que es para Mercosur y asociados, que es nuestro instrumento madre, me parece, para todo esto, y está buenísimo, pero siempre va a hablar de que cada persona tiene que hacer un trámite de erradicación en el país donde vaya.
pero no le abre la puerta, sí, le abre la puerta a la libre circulación para el turismo, que me parece un gran avance, que hoy en día con una cédula Mercosur vos puedas ir a cualquier país de Sudamérica, por ejemplo. Está buenísimo. Pero no, para poder trabajar ya no puedo. Entonces tengo una serie de obstáculos. Tengo que tramitar antecedentes penales. Bueno, ya voy a entrar en los detalles de los problemas, pero quiero ir más a la cosa general. Así que bueno, el problema del acceso a la documentación es sin duda el problema. Pero después están todos los otros derivados, ¿sí? Y después están todos los otros problemas que no tienen que ver con el acceso a la documentación, que son la xenofobia, la discriminación, que también son problemas gravísimos y que, bueno, que van a generar que la migración no sea tan cabalmente aceptada si no logramos como revertir la tendencia, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a los objetivos. Esa es la parte introductoria de la charla. No sé hasta dónde vamos a llegar hoy. Espero poder terminar aunque sea con la parte 2. La parte 2 tiene que ver con aclarar algo muy importante sobre la residencia legal de las personas y qué es lo que se conoce como situación migratoria o condición migratoria. Y esto es algo que no está escrito, no está claro en la ley y tenemos que ver varios artículos para poder entenderlos, ¿sí? Después otra aclaración que quiero hacer es sobre la diferencia entre expulsión y extrañamiento, que es algo que van a ver muy a menudo, sobre todo en defensorías penales, pero también en defensorías civiles, pero también en juzgados penales, juzgados civiles, lo mismo. O sea, en el ámbito, en fiscalías, es lo mismo, en el ámbito penal que en el ámbito civil, o en el ámbito laboral, van a escuchar siempre cuestiones relacionadas con la expulsión y cuestiones relacionadas con el extrañamiento, que son completamente diferentes. Entonces, lo primero que quiero aclarar es que voy a volver a compartir la ley de migraciones para que veamos ahí con claridad lo que dice la norma, que es bastante difícil de entender, ¿sí? Lo que está hablando un poco la ley de migraciones, vamos a ir un poco más adelante y a saltear un par de temas. No vamos a entrar en todos los temas, pero sí quiero que veamos esto, ¿no? Primero, bueno, volviendo con el artículo 3 que habla de los objetivos, el artículo 4 habla de que el derecho a migrar es esencial e inalienable de la persona. O sea, está hablando de un derecho esencial. Son cosas que nos pueden ayudar a interpretar lo que viene después. Pero aclaro que dice esencial e inalienable, no dice que es un derecho más. Es un derecho básico, ¿no es cierto? Y de hecho es la única legislación en el mundo que lo reconoce como tal, ¿sí? Y ahí habla, bueno, el artículo 5 que dice que el Estado asegurará condiciones que garanticen la efectiva igualdad de trato, ¿sí? Y después los más importantes para este debate sobre regularidad o irregularidad, legalidad o ilegalidad, es que el Estado en todas sus jurisdicciones, acá está hablando de provincias, no está hablando de en todos sus poderes, está hablando de todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección y amparo de los que gozan los nacionales, ¿sí? En particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social, ¿sí? Y el 7 aclara, en ningún caso la irregularidad migratoria impedirá su admisión como alumno. Este es un artículo específico y que está relacionado también con la ley de educación que aclara que no te pueden impedir el acceso a ningún establecimiento educativo sin importar la condición migratoria. O sea, seas irregular, regular, ilegal, ¿sí? Y lo mismo dice respecto del acceso a la salud del artículo 8, ¿sí? No podrá negarse o restringirse en ningún caso, cualquiera sea la situación migratoria, ¿sí? Y lo que pone acá es las autoridades de establecimientos sanitarios deberán brindar orientación y asesoramiento respecto a los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria. Y ahí ya empieza a meter el concepto de irregularidad migratoria la ley, ¿sí? Y después dice, los inmigrantes y sus familiares tendrán derechos a que el Estado, con mayúsculas, el Estado, a secas, o sea, acá entra el Poder Judicial, las defensorías, las fiscalías, entramos todas las universidades, digamos, tenemos que proporcionar información acerca de sus derechos y sus obligaciones,
los requisitos establecidos para la admisión, permanencia y egreso, ¿sí? Cualquier cuestión que le permita o facilite cumplir formalidades administrativas o de otra índole en la República Argentina. ¿Sí? Y después dice, la autoridad de aplicación, que es la Dirección Nacional de Migraciones, adoptará todas las medidas que considere apropiadas para difundir la información mencionada y en el caso de que los trabajadores migrantes y sus familias, velará asimismo porque sea suministrada por empleadores, sindicatos u otros órganos e instituciones. ¿Sí? Como que hay un deber de informar básicamente todo el Estado y las organizaciones sociales, civiles y sociales también. Así que es muy importante entender que si desde el Estado no nos ponemos a informar y asesorar, o sea, esto implica que Migraciones también genere convenios, o sea, y desde las instituciones tenemos que pedir esos convenios, para que haya oficinas o gente capacitada en asesorar e informar en todas las jurisdicciones. Y esto nos va a llevar muchísimo tiempo, ya tenemos casi 20 años de la ley y esto no existe. Así que muy importante que pensemos en esto, ¿no? Que primero, antes de hablar de condición migratoria regular e irregular, primero tenemos que informar, ¿sí? Igual, si avanzamos un poquito más en la ley, vamos a ver mucho más adelante, acá hay que saltear un montón de cosas que realmente son muy complejas, no nos va a dar el tiempo, pero sí vamos a ir al título 5, artículo 61, si tienen por ahí la ley a mano pueden verlo, si no, bueno, acá estoy compartiendo. ¿Cómo va a ser la declaración de ilegalidad y cancelación de la permanencia, ¿no? Y dice, artículo 61, al constatar, ¿sí? Al constatar, o sea, cuando Migraciones, ¿sí? Constate la irregularidad de la permanencia de un extranjero en el país, ¿cuándo se da esta irregularidad de la permanencia? En realidad es muy fácil. Por ejemplo, cuando una persona ingresa, creo que hay básicamente 2 o 3 supuestos que se dan que son muy sencillos. Cuando una persona ingresa al país y le dan una visa de turista, le dan una visa de turista generalmente por 90 días. Mientras esté con esa visa, con esa autorización de permanencia, esa situación migratoria es regular, o sea, es de acuerdo a la ley, es sencillo. Ahora, en el día 91, o sea, al otro día de que se le venció la situación regular, esa situación se transforma en irregular. A diferencia de otras legislaciones del mundo, donde al día siguiente de que se te venció la situación regular, sos ilegal. En la legislación migratoria argentina, tu situación es irregular. O sea que Migraciones, lo único que puede hacer es advertida, o sea, al constatar la irregularidad de la permanencia, ¿sí? Y ahí dice atendiendo a las circunstancias de profesión, parentesco con nacionales, el plazo de permanencia acreditado y demás condiciones personales y sociales, la DNM deberá conminarlo a regularizar su situación. ¿Sí? Conminar a regularizar su situación. Fíjense que es muy importante, o sea, Migraciones no puede decretar una expulsión automáticamente, ¿sí? Siempre hay un deber de conminar a regularizar la situación. Por ahí Migraciones me dice, bueno, es una persona que entró hace 91 días, no tiene ningún parentesco, no tiene profesión, no tiene nada, no lo conmino a regularizar. Bueno, puede ser un caso gris, pero la mayoría de los casos que conocemos, gente que tiene muchos años en el país, tiene familiares, tiene trabajo, tiene otros problemas, ¿no? Así que le tiene que dar un plazo para regularizar. ¿Sí? Bajo apercibimiento de decretar su expulsión. Vencido el plazo, sin que se regularice, decretará su expulsión con efecto suspensivo. ¿Sí? Y esto es muy importante porque la legislación migratoria, digamos, es la única ley de procedimientos que habla de procedimientos administrativos, o sea, procedimiento administrativo migratorio, es la única en todo el régimen de procedimiento administrativo nacional que habla de un acto administrativo con efectos suspensivos. O sea que no se aplica inmediatamente. ¿Sí? O sea que decreta la expulsión con efectos suspensivos
y da intervención al juez, ¿sí? Para que el juez revise, a efectos de la revisión de la decisión administrativa de expulsión, ¿sí? Entonces, solo podemos hablar de irregularidad migratoria luego de vencido el plazo de autorización de permanencia. Y solo podemos hablar de ilegalidad de la permanencia, acuérdense, nunca va a ser ilegalidad de la persona, sino solo de la permanencia, cuando haya una conminación a regularizar, se haya vencido el plazo, se le haya dado intervención al juez y el juez haya revisado esa orden de expulsión. Y esa revisión de expulsión es un procedimiento judicial donde interviene la defensa pública, y está la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación, y si no es la Comisión del Migrante que actúa en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, son las Defensorías Públicas Oficiales con asiento en la jurisdicción, todas las federales, digamos, que tienen competencias múltiples, pero tienen que actuar en esto. Hay una resolución de la Defensora General que aclara esto, así que siempre va a haber una defensa pública para todos los casos de expulsión. Si la persona se defendió y no tuvo ningún motivo que oponer, y el juez aceptó el pedido de migraciones, y hubo apelación, doble instancia, etc., recién ahí podemos decir que la situación migratoria es ilegal, ¿sí? Así todo, la ilegalidad de la permanencia no quita derechos. Lo único que hace es que no tenga derecho a residir legalmente en el país, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay que discutir otras cosas. Si, por ejemplo, cambió mi estado civil, o, por ejemplo, en el medio tuve un accidente, supónganse, yo puedo tener una incapacidad laboral motivo de un accidente in itinere, y por ahí tuve una situación de migratoria ilegal, y seguí trabajando, y mi empleador me siguió explotando, y yo tuve un accidente in itinere y quedé discapacitado. Y no sé si mi situación migratoria sigue siendo ilegal. Sí, seguramente tengo una orden de expulsión firme, pero puedo alegar otros motivos que antes no podía alegar, y me parece que tengo derecho a una revisión suficiente, ¿sí? Pero para aclarar ahí, entonces, tiene que estar muy, muy claro, o sea, situación migratoria regular, situación migratoria irregular, situación migratoria ilegal, ¿sí? La situación migratoria irregular siempre es subsanable, ¿sí? Siempre es subsanable. La situación migratoria ilegal es más difícil de que sea subsanable, sin duda. Pero bueno, si me dieron derecho de defensa, si cumplieron las reglas de Brasilia, ya saben, hay muchas cosas que no pudimos hablar, pero que después vamos a tratar de profundizar un poco más, ¿sí? Y la otra diferencia que quiero introducir, y con esto ya dejamos, me parece por hoy, hacemos un tiempo para preguntas, pero me parece que por hoy está bastante bien. La otra cuestión muy importante para aclarar es la diferencia entre expulsión y extrañamiento, digamos. Y ahí quiero compartir algo que escribimos con una colega, con Bárbara Basile, una abogada que trabajó bastante tiempo el tema migratorio, es especialista también en temas de migraciones, y con ella escribimos esto de cuáles son las consecuencias penales o los efectos penales que derivan de la expulsión. O sea, primero hay que diferenciar, digamos, la expulsión puede tener básicamente dos motivos, digamos. La expulsión puede ser por motivos, llamémosle civiles, o por motivos penales, ¿no? Los motivos civiles serían los de irregularidad migratoria. O sea, migraciones puede decir que, por ejemplo, yo no cumplí con algo de la ley. Por ejemplo, vamos a ver que la ley tiene criterios migratorios. Tengo que ser, por ejemplo, nacional de Mercosur para obtener una residencia. Después, en otra parte, la ley me va a decir que puedo tener motivos de razones humanitarias. Y el decreto que reglamenta la ley, que es el 616 del 2010, habla que puedo alegar como motivos humanitarios que si regreso a mi país de origen voy a ser sometido a violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, imagínense si... Bueno, hoy está muy debatido, pero me parece que se puede hablar de personas que son africanas, de nacionalidad africana. Por ejemplo, si regresan a su país, no van a tener tratamiento contra el COVID. ¿Qué vamos a decir? Si aceptamos la tesis que dice que las vacunas son efectivas, ¿no? Estamos aceptando que hay una política pública que va a garantizar cierto nivel de salud en la población y cierta garantía de inmunidad
en las condiciones de vida. ¿Y vamos a expulsar a una persona a un país donde no hay vacunas? En todo África no hay vacunas. Entonces, ¿tenemos que revisar la legislación migratoria? No, no necesitamos revisar la legislación migratoria. Necesitamos revisar los criterios de admisión. Por ejemplo, está muy claro que en el año 2010 el decreto del Poder Ejecutivo reglamentó la ley de migraciones y dijo, razones humanitarias son aquellas personas que de regresar a sus países de origen van a ser sometidas a violaciones a los derechos humanos. Y ahí vamos a encontrar un montón de supuestos. Por ejemplo, hay gente que de regresar a su país por ahí va a ser sometida a violencia de género, como es el caso de Dominicana. Muy claro en Dominicana, donde una mujer que no tiene, que es analfabeta, que es muy normal, si regresa a Dominicana seguramente va a tener que ser sometida a la prostitución, como única forma de sobrevivir. En cambio, en la Argentina puede tener otro tipo de inserción laboral. Quizás no sea la misma que la de una mujer argentina, pero seguramente va a tener niveles de acceso a derechos diferentes a lo que va a tener en Dominicana. Y tenemos que discutir esas cuestiones. Así que va a ser muy distinta la expulsión y sobre todo va a ser muy distinta las categorías de ingreso según el país de donde se provenga. Si soy nacional de Mercosur es mucho más sencillo. Si soy nacional extra Mercosur, bueno, hay que probar otras cosas. Es mucho más complejo. Y el extrañamiento es una medida que está dispuesta, obviamente esta palabra está tomada de la Constitución Nacional cuando habla del extrañamiento por motivos de cuando se decreta el estado de sitio. Vieron que siempre una persona puede optar por el extrañamiento en vez de ser detenida. Y lo que dice la ley de migraciones es que una persona puede optar, cuando está cumpliendo condena y ya llegó a la mitad de la condena, puede optar por cumplir la condena siendo extrañada, se dice, ¿no? O sea que va a ser expulsada a su país de origen y de esa manera va a cumplir con la pena. Y va a tener una prohibición de reingreso. En algunos casos va a ser temporal, generalmente coincide con la cantidad de años que tuvo la condena. Si la expulsaron, supónganse, por 5 años, si la condenaron a 5 años, la expulsión va a ser de 5. Si la condenaron a 8, la previsión de reingreso va a ser por 8 y así, ¿no? Pero si tuvo una condena grave, que para migraciones esto es generalmente narcotráfico, abuso sexual, y no me acuerdo si hay algunos otros supuestos, a reincidencia, en esos casos la expulsión va a ser siempre de carácter permanente. Yo tengo algunos reparos, me parece que tendría que haber siempre un derecho a revisar esa previsión permanente, ¿no? Pero en principio son cosas muy diferentes. El extrañamiento está pensado como un dispositivo donde la política carcelaria echa mano a una opción que tiene la persona de salir del país. Ahora, no sé si está visto como una opción. Hubo un fallo de la casación, de la casación nacional, donde se habló de que esto no es un derecho de los privados de libertad, que es una potestad, una prerrogativa estatal. Lo que pasa que, bueno, desde el punto de vista de la defensa es un derecho porque podés pedir, y sobre todo desde la defensa pública, tenés que pedir que tu asistido, tu asistida, se vaya de la cárcel y retorne a su país. Obviamente está de acuerdo. El problema es que si no está de acuerdo, va a cumplir la totalidad de la condena y cuando salga, igual va a tener la expulsión, igual se va a tener que ir. Está bien, puede apelar, puede alegar otros motivos, puede reinsertarse laboralmente, pero lo cierto es que no va a tener el acceso a la documentación en condiciones de igualdad mientras tenga una orden de expulsión. Entonces, muchas veces que no le queda otra. Y después están las personas que, si cometieron delitos, van a tener una suerte de doble punición. Básicamente, por ejemplo, personas de nacionalidad china, de nacionalidad de Indonesia, por ejemplo. En China existe la doble punición. Los delitos que vos cometiste en el extranjero te van a dar exactamente la misma pena cuando regreses. Entonces hay gente que tiene condenas graves. Me acuerdo de un caso que está en jurisdicción provincial de una persona que era pirómana, y tiene muchos casos, donde lo condenaron creo que a 20 y pico de años, porque incluso tenía incendios seguidos, estragos seguidos de muerte, en varios casos, y alegó que si vuelve a China la van a condenar nuevamente y le van a dar 20 y pico de años más. Y es un caso para revisar. Lo que pasa es que no lo tiene que revisar el órgano administrativo migratorio, sino el que concede o no refugio o asilo.
¿no? Porque es una cuestión de otra índole. Y las personas de Indonesia que ya directamente tienen pena de muerte, y hay varios países que tienen pena de muerte, y tenemos que revisar. Y después otros países un poco más grises, donde si regresan a su país, si regresan a su lugar de origen, van a ser condiciones de ciudadanos de segunda clase. No van a poder reinsertarse o no van a poder estar en ningún tipo de mercado laboral formal. Pero bueno, son otros debates, un poco menos, más complejos porque hay que argumentar más y hay que demostrar más, pero no tienen la intensidad que tiene alguien que va a ser sometido a una pena de muerte, por ejemplo, una pena capital. ¿Sí? Bueno, ahí son 10.000 dudas, pero bueno, me gustaría ver si hasta acá tenemos algunas preguntas. Me olvidé aclarar los impedimentos para aclarar lo que dije en la introducción, simplemente compartir de vuelta la pantalla y ver cuáles son las prohibiciones de residir en el país, llamémosle para hacerlo claro. En la legislación se llaman impedimentos, ¿no? Tomando un poco la jerga que utiliza la legislación civil. Y el artículo 29 me va a hablar de muchas causales que hacen que yo no pueda residir en el país. ¿Sí? La diferencia va a ser que esto va a ser como impedimentos, ¿vieron? Capítulo 2, impedimentos. Por ejemplo, gente que presenta documentación falsa, gente que tiene prohibido el ingreso, y sobre todo el inciso C, que es el más debatido, haber sido condenado o estar cumpliendo condena en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, por lavado de dinero, inversiones en actividades ilícitas, o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de 3 años o más. Esto fue aclarado en un antecedente, que es Granados Poma, de corte, donde la expulsión es solo para personas que tengan condenas mayores a 3 años, ¿sí? No para delitos simples, porque obviamente este artículo está hablando de condenas muy graves, lavado de dinero, tráfico de personas, ¿sí? Y después habla de los otros incisos son más graves, ¿no? Actos de genocidio, actividades terroristas, antecedentes por facilitar la prostitución internacional o la prostitución en Argentina, todo lo que es facilitar la documentación falsa, promover la prostitución, ya lo dije, y después intentar ingresar eludiendo el control migratorio, o sea, no someterse al control migratorio, son como bastante graves. Así que, bueno, ahí tenemos como, digamos, un pantallazo sobre todas las cuestiones que tienen que ver con los dispositivos de control versus los dispositivos de acceso a derechos. Después los problemas se dan en infinidad de casos, o sea, yo me anoté como 10.000 problemas que tenemos sobre personas migrantes, o sea, problemas de familia, hay miles y miles, que tienen que ver con los regímenes de alimentos, de responsabilidad parental, el régimen de alimentos internacional, esto de si puedo o no puedo reclamar. Generalmente las familias están separadas y las responsabilidades están divididas por los países y no existe un acuerdo internacional de alimentos. Hay una gran deuda a nivel de derecho internacional ahí. Entonces es muy difícil iniciar un reclamo de alimentos internacional. Y después que las personas migrantes muchas veces no sabemos dónde están. Y sobre todo por las deficiencias y las fallas en los controles de ingresos y egresos, no sabemos si las personas están acá. Sí, reintegros internacionales, me dice. Sí, o sea, puede existir el dispositivo, pero de ahí a que se pueda poner en práctica, sobre todo porque imagínense una madre, lo normal que es una madre que vive en Florencio Varela, que tiene varios hijos, y tiene al padre que por ahí está en el mismo Florencio Varela, o está en Pilar, porque están separados, estuvieron juntos un tiempo, o se volvió a Paraguay, o se volvió a Perú, y no sabemos dónde está. Bueno, hay toda una suerte de problemas que mi forma, mi práctica jurídica me dice que la tengo que resolver haciendo un juicio de responsabilidad parental. Lo que pasa es que hay que notificar, hay que tener abogado, hay que ganar la responsabilidad parental en cabeza de uno, porque si no, no puedo acceder a todo lo otro. No puedo acceder a la UH, no puedo acceder a las pensiones, no puedo documentar a mis hijos. Hay un montón de cosas que realmente se complican. Por ahí sí se facilitó el acceso a la documentación de hijos
porque ya no se exige la autorización del otro progenitor. Pero si quiero entrar y salir del país ya voy a empezar a tener problemas, entonces va a venir, ahora viene fin de año y todo el mundo quiere la autorización para viajar al exterior, pero yo siempre digo, no es una solución, porque yo tramito una autorización de salida, que el juez va a decir, ok, salga y vuelva en un mes, o notifique dónde está el menor para que no haya una sustracción internacional, pero no soluciona el problema de fondo. Porque la verdad que el problema de fondo es que hay un padre o una madre ausente, generalmente un padre, y hay una responsabilidad que está en cabeza de la madre, pero que no está reconocida legalmente. Entonces hay una brecha de acceso a la justicia que tenemos que solucionar. Y es un problema de familia, pero también es un problema de política pública. Y eso repercute en todo. Porque después esos hijos que no pueden acceder a una cuota de alimentos, por ejemplo, y que tampoco pueden acceder a un montón de cosas, no se van a poder integrar a la escolaridad, ni hablar si estamos en la primera infancia. O sea, ¿qué se van a poder integrar en la primera infancia? Si no están debidamente documentados, o si todavía no completaron la documentación, o si dentro de su familia hay otros hermanos que no tienen la documentación completa, ¿cómo se establece la cadena de cuidados? ¿No? Sí, María Paula dice que se agrava con el tema de la notificación. Justamente a eso voy, digamos. No hay un dispositivo. Sí facilita mucho la labor de la CENAF, ¿no? La Secretaría Nacional de Adolescencia y Familia, donde se puede iniciar un trámite de desvinculación. Entonces, podemos establecer administrativamente que la responsabilidad está en cabeza de tal progenitor. Pero es una salida administrativa y me sirve, por ejemplo, para tramitar la AUH. Y eso, aunque el familiar, el otro responsable esté en la Argentina. Eso es muy importante porque también sirve para personas argentinas, ¿no? Si necesitamos, por ejemplo, hay una pareja separada y alguien está cobrando la AUH, pero no es el que está a cargo de los hijos. Bueno, con una denuncia en la CENAF, eso se puede solucionar. Así que sí, ANSES, en teoría ANSES toma esa cooperación administrativa, es súper importante. Lo que no está sucediendo es que hay problemas con los registros de ingresos y egresos, y ANSES tiene una base de datos que es la misma base de datos que tiene migraciones. Entonces, sobre todo en pandemia, muchas personas migrantes tenían prohibido el ingreso administrativamente por la cuestión de la pandemia, pero físicamente no podemos controlar toda la frontera porque es realmente interminable. O sea, son como 8.000 kilómetros de fronteras, solo terrestres, es imposible controlar tanto. Entonces las personas ingresaron igual, muchas personas ingresaron violando esa prohibición. Entonces Migraciones no registró el ingreso. O por ir, ingresaron y hubo una falla en la carga de ingreso y Migraciones no lo registró. Y ahora para ANSES esas personas no están en el país, pero viven acá, tienen hijos, ¿y cómo hacemos para que tengan una AUH, para que puedan acceder a la educación, a los títulos? Bueno, son todos temas que realmente tenemos que solucionar. Y después lo último que quería decir es que la ley de migraciones actual eliminó la obligación de denuncia de la situación migratoria ilegal o irregular. Antes, según la ley Videla, la ley del 81, todas las personas que actúan en la órbita del Estado, más empleadores, dadores de alojamiento, dadores de salud en general, estaban obligadas a denunciar la presencia de un migrante en situación irregular a Migraciones. Esta obligación de informar o obligación de denuncia hacía que nadie pueda acceder a ningún derecho, o sea, no iban a los hospitales, etc. Por eso lo que vimos en el artículo 5, 6, 7 y 8 es que la obligación de informar a Migraciones se transformó en la obligación de informar al migrante sobre cómo regularse la situación migratoria. Lo que pasó es que hay una inercia tremenda, y ya vemos, por ejemplo, juzgados laborales que siguen informando, o juzgados penales, ni bien ingresa una persona extranjera al sistema de justicia, automáticamente informan a Migraciones. Y no hay ninguna obligación legal de hacer eso. Y sin embargo lo hacemos. Y Migraciones acepta esos oficios. Migraciones dice, ok, recibo el oficio y manda toda una oficina que se llama extranjeros judicializados, y extranjeros judicializados abre un expediente donde empieza a controlar la permanencia de ese extranjero.
y le empieza a preguntar al Poder Judicial, provincial o nacional o federal, si esa persona tiene condena, no tiene condena, que lo notifique, etc. O sea, esa obligación de informar se eliminó, pero se eliminó en la legislación, pero no en la práctica, lo cual me parece gravísimo, y la verdad que me parece parte de nuestra articulación que tenemos que tejer muy fuerte ese lazo. O sea, sobre todo en cuestiones laborales. Acá mencionaron al principio de la charla, muy interesante, que esta idea de que no se puede hacer un poder si la persona no tiene regularizada la situación migratoria, y eso es completamente ilegal. O sea, no hay ninguna norma que prohíba hacer un poder. O sea, por ejemplo, esto ya lo digo hace un montón de años. Si antes, hace 20 o 30 años atrás, venía un extranjero como Benetton a comprar tierras al sur para producir la lana acá porque era más barata, qué sé yo, nadie le pedía a Benetton que tuviera regularizada la situación migratoria. Benetton actuaba con un apoderado y compraba tierras. Y a lo sumo le aplicaban una ley que era protección de la industria nacional, que decía que no podías comprar tierras y había una distancia de la frontera que vos tenías que respetar, que creo que eran 50 kilómetros, no sé, 50 millas, no me acuerdo bien cuánto era. Pero era la única restricción que había. Pero Benetton podía comprar tierras. No había ningún problema. Podía hacer poderes. Y todavía se pueden hacer poderes. Ahora, el poder a nivel judicial para actuar en un juicio, no. Y es una incongruencia, y es ilegal, realmente. Tienen que aceptar el poder igual. Y sobre todo hay que eliminar la obligación de denuncia. Pero creo yo que no es solo el Poder Judicial el que debe dejar de informar. También migraciones, ahí sí la gestión nacional tendría que decir, responder con una fórmula, con una plancha, como se utiliza en la jerga judicial. Migración tendría que responder con una plancha. Bueno, gracias por la comunicación, pero esto no obedece a ninguna obligación legal. Yo no tengo nada que hacer con esto. Migración tendría que decir eso. No tengo Sería algo así como tomo conocimiento y devuelvo por buchón. Devuelvo por no tener competencia al respecto, en términos jurídicos. O sea, no sé, buchón, porque buchón tendría que denunciar algo ilegal, pero está buchoneando algo que no es ilegal. Hay una irregularidad migratoria. En todo caso, más que buchón, está alegando su propia torpeza, porque en realidad tendría que decirle a Migraciones, le informo que ya asesoré a esta persona sobre cómo realizar los trámites migratorios. Y ahí Migraciones podría decir, ok, tomo conocimiento, constato la irregularidad migratoria, intimo a regularizar. Perfecto. Ahí el sistema funcionaría coordinadamente. Y ahí el migrante podría decir, bueno, no tengo más excusas. Sí. Si es que son excusas, pues ya sabemos que no son excusas. Las barreras tienen que ver con, por ejemplo, otro problema que anoté que fue re propio de la jurisdicción provincial, que es el problema de las partidas de nacimientos y los errores en la inscripción de nacimientos. Sí. Millones. Y un problema de inscripción de nacimientos deriva en un problema de acceso a la documentación de las madres, por ejemplo. Y por ahí por un error en la partida de nacimiento paraguaya, que en vez de Z le pusieron S, después derivó en una partida de nacimiento de una persona nacional, una persona de nacionalidad argentina, que va a tener un problema de documentación que no va a poder subsanar ni esa persona, ni su madre, ni etcétera. Ahora, ¿qué hace el Poder Judicial con eso? Informa a Migraciones que hay un extranjero. Bueno, es como una solución muy automática, pero bueno, hay que revisar. Yo igual creo que nadie revisó esto porque no hablamos de estas cosas. Así que me parece bueno que hablemos, que las pongamos de manifiesto. O sea, lo que vamos a hacer es ir construyendo, y yo creo que tenemos que seguir generando estas instancias, y en algún momento nos vamos a dar cuenta de que no ganamos nada. Y al revés, estamos perdiendo. Generamos burocracia, que es un costo en un montón de sentidos, porque la burocracia sale plata, sale salarios, sale tiempo de los empleados. O sea, cada vez que nos ponemos a trabajar en cosas que no tienen sentido, ese tiempo se lo estamos quitando a otras cosas que sí tienen sentido. Entonces, realmente estamos haciendo un dispendio de los recursos públicos que no tendríamos que hacer. Y después que estamos generando irregularidad migratoria y estamos generando que la población no acceda a la documentación. O sea,
no estamos cumpliendo con nuestro deber, que es el deber de informar. ¿Sí? Informar a las personas sobre cómo solucionar el problema migratorio. ¿Sí? Sí, yo quería agregar algo sobre el efecto de hacer jugar paralelamente el proceso penal con la ley de migraciones. Porque en la etapa de ejecución de pena, muchas veces se hace una interpretación restrictiva respecto de los beneficios de la ley de ejecución penal, por lo menos en provincia, yo hablo concretamente, me recuerdo un caso juzgado de ejecución 1 de Mar del Plata, para ser concreto, y donde el juez decía, bueno, pero como ya tiene una orden de expulsión firme en sede migratoria, entonces yo, digamos, o bien se lo doy a migraciones para que lo expulsen del país, o que quede en las peores condiciones cumpliendo la ley de ejecución y no sin acceso a ningún tipo de salida transitoria, de libertad asistida o lo que fuere, ¿no? Según la situación concreta del penado. Sí, es muy grave lo que contás, pero bueno, es como una inercia de malas interpretaciones de muchas normas. Ahí, bueno, tuvimos algunos casos así donde hablaban de la falta de apego a las normas. Y ahí es un prejuicio generalizado de que la gente no cumple con las normas porque no quiere. Y ya sabemos que es falso. La gente no cumple las normas porque también hay una inercia, pero una inercia en otro sentido. Y también tenemos que entender que no es la misma inercia que tenemos. Perdón, tengo que hacer una pausa, tengo que conectar la batería porque se me va a apagar la cámara. Perdón, una pausita, un segundito y ya seguimos. Bueno, mientras tanto, aprovecho que Pablo se fue para decir que nos queda un ratito nomás, porque ya estamos un poco pasados de tiempo, por suerte, porque hay mucho para charlar todavía. Y Mariano, si podés también decir el otro tema que quedó en el chat, pero no está, y me parece que introduce un problema nuevo, que es o que no se mencionó, que es el de la trata y qué pasa con las víctimas. No sé en qué sentido vos lo habías pedido. No, el hecho concreto es que en los procesos donde se investigan, los procesos penales donde se investigan trata, cuando se hacen los allanamientos y se liberan a las mujeres víctimas de trata, generalmente de países limítrofes, yo recuerdo casos también de Mar del Plata concretamente, donde después quedan, digamos, sin ningún tipo de contención económica y menos familiar porque, digamos, no tienen familiares, no tienen arraigo en la ciudad o en la zona. Y eso también a veces, esa desprotección total, digamos, de la víctima de la trata, genera que vuelva, que la solución sea, bueno, le conseguimos un pasaje para que vuelva, caso concreto recuerdo, a Paraguay, y iba al mismo pueblo donde estaba la persona que regenteaba desde Paraguay que sometía a la trata a las mujeres y las traían de nuevo para Argentina, no tener también esa perspectiva mucho más amplia e integral de lo que es el problema de la trata, por esto que hablaba Pablo, de la falta de cooperación, me parece, internacional y de hacer un abordaje integral de la problemática entre los países que están implicados en el tema, ¿no? Exactamente. Sí, yo creo que, o sea, esto es como introducción y nos deriva, esto como que lo que estoy tratando de mostrar es que hay un error en la interpretación de los deberes que hace que generemos múltiples violaciones a los derechos humanos. Desde los casos más graves, sin duda, los de tráfico, trata, explotación laboral, sexual, seguro, de mujeres, pero también de niñas, pero también los otros casos de explotación general, que también son graves y que tienen mucho que ver con la otra cadena de problemas, porque digamos, la base, y que sobre todo está trabajando desde los organismos internacionales, es que si vos garantizás un acceso sencillo a la documentación, y sobre todo si el Estado se pone como cabeza de fomentar la regularidad migratoria, y esto, ¿no? De informar, de generar convenios, por ejemplo, si el Poder Judicial tuviera un convenio con Migraciones para canalizar, después Migraciones también puede dar certificados de residencia provisorios, precarios, etc. Con lo cual,
digamos, podría facilitar el acceso a un montón de programas que no se están facilitando. Y está bajo proceso penal, Migraciones lo va a documentar con una residencia precaria. Y con esa residencia precaria puede tramitar incluso un quit, aunque sea provisorio, y va a poder hacer aportes y va a poder acceder a un trabajo incluso dentro del penal. Pero bueno, no mucha gente lo sabe y no mucha gente facilita estas cuestiones. En teoría existe el dispositivo, lo que no existe es que todo el mundo lo sepa y todo el mundo lo facilite, ¿sí? Pero es cierto que es un deber del Estado el de regularizar y el de fomentar la regularización y sobre todo evitar bajo toda forma de que las personas queden en situación migratoria irregular o ilegal. O sea, ese es el deber principal. Pero bueno, cuesta mucho cambiar la tendencia que viene hace tantos años, ¿no? Es como que siempre está la mirada puesta, bueno, es tu problema, vos no tenés apego a las normas, incluso a veces te niegan no solo las salidas transitorias, a veces te niegan la libertad durante el proceso. Tal cual. Así que ahí tenés un problema mucho más grave, porque hay una desigualdad total. Pero bueno, sería distinto el caso de alguien que viene como mula, de alguien que ya está en el país y todo, pero si vos no le permitiste la integración antes, siendo niño, hay toda una cadena, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Por eso también hay que hacer hincapié en la niñez migrante. ¿Cómo hacemos para integrar a la niñez migrante a todos los dispositivos y a toda la niñez en general, a la cadena de cuidados? ¿Cómo hacemos para empoderar a la madre, ¿no? La madre que es la que tiene que hacerse cargo de la cadena de cuidados en la primera infancia y que pueda hacerse cargo de esa cadena de cuidados y también desarrollarse y también trabajar y también tener un ingreso? Es muy complejo, porque hasta ahora lo único que tenemos obligatorio en la Argentina es la educación primaria y con suerte algunos jardines, pero no tenemos como obligatorio el cuidado de los 0 a los 5 años. ¿Y al cuidado de quién quedan? Y bueno, de otros niños, generalmente, de otras personas, y ahí vemos toda la cadena generalmente de violencia que existe, o de descuido, llamémosle, porque a veces no es una violencia intencional, a veces es generalmente el descuido que se da porque hay niños cuidando a otros niños, ¿no? O gente que tampoco tiene tiempo para cuidar a otros niños, pero lo hace porque no le queda otra, o necesita la plata, ¿no? Y es toda una irresponsabilidad que está generando el Estado. Entonces, desde el Poder Judicial también pasa eso, ¿no? Como que llegamos a la esfera penal y capaz que es fácil sancionar, pero si no sabemos el origen de las personas, no sabemos la causa del delito, ¿no? Como que, bueno, dije que no era especialista en criminología, me estoy metiendo como un tema muy debatido en criminología, pero sí lo que quiero hacer hincapié es que la irregularidad migratoria y la ilegalidad migratoria sí tienen incidencia en las decisiones que toma la gente. No sé si en las decisiones de cometer o no cometer delitos, pero sí de aceptar trabajos que no aceptarían si estuvieran en situación irregular. Eso es como muy sencillo. Bien, bueno. Eso, no sé si hay mucho. Sí, hay mucho más, pero ya sabemos que no vamos a terminar en 1 hora y media, 2 horas, así que... sí, me parece muy bien lo que dice María Paula, que es nuestro deber conocer mucho más. Por eso quiero invitar también a la gente que se sume a la especialización en migración y asilo. Trabajamos estas cosas muy en profundidad, ¿no? Todo esto de, por ejemplo, para qué están pensados los dispositivos de control y si realmente generan control o generan descontrol. Porque el gran problema es que los dispositivos de control terminan generando todo lo contrario de lo que buscan. Esa es la gravedad. Así como el sistema penal genera todo lo contrario de lo que está buscando, entre comillas, o sea, no genera reinserción, sino que genera reincidencia, el sistema migratorio, en vez de generar regularidad, genera irregularidad. Entonces tenemos que pensar, bueno, ¿cómo? Sí, primero hay que conocer un poco más a fondo la norma, o sea, yo creo que hay cosas pequeñas para hacer. Investigar sobre la obligación de informar o la obligación de denuncia es muy sencillo. Yo creo que podemos generar algo en común. Por ejemplo, ahora a nivel universitario se está discutiendo y generando una norma para el acceso irrestricto a las universidades. Porque estaba claro en el artículo 6, 7 y 8, pero la verdad que muchas universidades ponen trabas, ponen aranceles, ponen reválidas de títulos, ponen cosas que realmente no son tan necesarias, por lo menos para el ingreso, por ahí para el egreso sí, pero no para el ingreso. Y la verdad que las personas están en condiciones
de inmigrantes no pueden acceder a la educación en condiciones de igualdad. Y lo mismo pasa con el acceso a la justicia. No hay condiciones, hay barreras culturales, hay barreras culturales de la propia persona migrante como del operador judicial, pero también hay trabas reales y jurídicas, y después hay trabas que son más bien inercias sostenidas en el tiempo. Así que bueno, estamos tratando de generar un movimiento en contra de esa inercia, ¿no? Tratando de generar como poniendo luz donde no la hay, y donde hay oscuridad, mostrarla, y sincerar esa oscuridad, que me parece que es lo que tenemos que hacer. O sea, mostrar el problema donde lo hay y trabajar para solucionarlo. Que es lo que hace la humanidad siempre, que hay un problema, trata de solucionarlo. Después hay gente que quiere poner parches. O hay gente que cuida su islita de comodidad y no se transforma en servidor de la justicia, entre comillas, ¿no? Servidor de la humanidad. O sea, tratar de acercar a la gente al derecho, ¿no? Termino con el cuento de Kafka que siempre me encanta contar, que es Ante la ley, ¿no? Que es ese cuento que está ahí también contado por Orson Welles y que está en YouTube, lo pueden ver, ¿no? Que dice: ante la ley hay un guardián y hay un campesino que se queda ante la ley y nunca puede acceder y termina muriendo ante la ley. Y alguien pregunta, ¿no? En el cuento: ¿pero por qué? Si la ley, la puerta de la ley estaba entreabierta y está el guardián, que es muy fuerte, pero el campesino solo se anima a mirar, pero no entra. Y lo que termina diciendo ahí es: bueno, mirá, hay una puerta, para todos hay una puerta. Pero si vos no empujás, no vas a entrar a la ley. Así que lo que estamos tratando de hacer es echando luz para que el campesino que es la gente que no conoce la ley, nuestra posición es bastante privilegiada porque estudiamos de leyes, conocemos de leyes y sabemos hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Después podemos elegir si queremos o no queremos llegar, pero la mayoría de la gente no sabe hasta dónde puede llegar. Entonces la idea sería ahí, bueno, mostrar hasta dónde se puede llegar y acompañar si es que hay que empujar. Porque la ley está, la puerta de la ley está y está entreabierta, no está ni abierta ni cerrada, está mostrando un poco. Y bueno, ahí tenemos que mostrar, y después la gente tiene que ser la que pida. Tampoco vamos a hacer de nuestro lugar a rogarnos la representación de la gente. Pero sí tenemos que mostrar que hay algo para hacer y estaría bueno compartir ese camino. Así que bueno, en eso andamos. Me llama mi perrito, mi asistido, Pedrito. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario antes de que cerremos? Bueno, ahí dicen lo del derecho a la educación. Es muy importante entender esto, ¿no? Que siempre digo que sí vienen a buscar el derecho a la educación, pero fíjense que la ley habla de que la migración enriquece el tejido cultural, ¿sí? O sea, cada vez que viene un inmigrante a estudiar a la Argentina, está enriqueciendo nuestra cultura, ¿sí? Hay un montón de ejemplos de esto, desde la cultura en aspectos muy básicos como la música, por ejemplo, el tango, que es la música, llamémosle nacional, es hija de la inmigración. O sea, es hija de África, es hija de Italia, es hija, ¿no? Es hija de una mezcla entre crisoles de culturas y de problemas, y ahí salió el tango, ¿no? Pero ahora decimos que el tango es argentino. El tango no es argentino, el tango es universal. Y lo mismo pasa con todos los acervos culturales. Nuestra cultura política y jurídica, nuestra cultura jurídica también es hija de la migración. Nuestra cultura educativa también es hija de la migración. Ahí Juan quiere decir algo, Juan Quesquén. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Mariano me había avisado de este evento. Mi nombre es Juan Carlos Quesquén, yo soy migrante, soy peruano. Vine justamente a la Argentina hace unos años para estudiar. Me recibí de licenciado en Comunicación Social. La verdad que vengo siguiendo el trabajo muy interesante que vienen haciendo del Centro de Investigación, otros espacios también. Estuvimos muy activos cuando el gobierno de Mauricio Macri había implementado en el año 2017 el decreto 70-2017, justamente que modificaba la ley de migraciones que Pablo habías estado comentando hace un momento.
nos juntamos en aquel entonces con muchos migrantes como para discutir, conocer en muchos casos la ley inclusive, y nos dimos cuenta de no solamente lo avanzado que estaba la Argentina en cuanto a política migratoria, sino también de que muchos migrantes desconocíamos la ley en su conjunto, esto que mencionaban, ¿no? De no solamente de que tenemos que conocer, ¿no? Tenemos que conocer la ley para poder hacer uso de la misma también, ¿no? Y cómo también desde el Estado se puede facilitar herramientas en esta idea del derecho a tener derechos, ¿no? Porque de pronto un DNU arrasaba con una ley bastante de avanzada, y es como que de pronto los migrantes pasamos a ser los chivos expiatorios de la situación económica, ¿no? Que estaba atravesando el país y que iba de la mano con ya algo que venía pasando en el mundo, con las políticas antimigratorias que llevaba adelante Donald Trump en los Estados Unidos, ¿no? Que con la asunción de Trump es como que hubo una ola antimigratoria en el mundo. Yo por ahí quería saludar esta charla y bueno, comentar, ¿no? De que no solamente los migrantes en ese sentido hacemos un aporte cultural, ¿no? Enriqueciendo la cultura de los países de recepción, un aporte académico también, de conocimiento. Nosotros nos enteramos por medio de la Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, que hay muchos docentes que son migrantes también, en escuelas públicas también, y pude leer un libro de hace unos años ya de Lelio Mármora que planteaba sobre el impacto de las migraciones en la economía argentina, algo que muy poco se habla, ¿no? Porque siempre cuando se habla de migrantes como que se plantea más de lo folclórico, ¿no? Lo cultural, y sin embargo muy poco se habla sobre el aporte económico que hacemos todos los migrantes en los países de recepción, y ni qué decir de que somos parte, ¿no? Activa de esta rueda de producción que hay en los países de recepción también, ¿no? Es como que siempre el migrante tiene una mirada muy estigmatizada, como un manto estigmatizante, que es como mal visto porque hace uso del sistema sanitario, educativo, ¿no? Sin embargo, un poco se habla del aporte económico en ese sentido. Así que, bueno, saludo este encuentro y seguramente estaré participando también de la próxima charla. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes. Gracias, Juan, muy interesante. Sí, yo fui un poco muy a lo típico, pero es cierto, está el trasfondo más básico. Y esto se vio en la pandemia, ¿no? La población migrante sostiene más del 70% de los alimentos de la población local. Y la población migrante no hizo aislamiento social preventivo obligatorio porque ya estaban en sus comunidades, en sus campos, en sus quintas, en Escobar, en La Plata, en Pilar, o sea, en toda la provincia de Buenos Aires y en todas las provincias la comunidad migrante trabaja en la producción frutihortícola o de otra industria alimenticia, y eso es lo que sirvió a nuestra alimentación y sirve desde hace un montón de años. Por eso no es solo lo cultural, o sea, realmente sin la migración no estaríamos acá. O estaríamos comiendo, no sé, papas, todo lo que es industrializado y que no requiere mano de obra. O sea, viviríamos a papa, trigo, maíz y no sé qué más. ¿Sí? ¿Te puedo agregar algo, Pablo, en esa línea? Y también nos apropiamos de la energía hidroeléctrica de Yacyretá, de las turbinas que le corresponden a Paraguay. Digo, ¿no? Porque sí, para tener un dato más integral también de lo que es la integración en condiciones de desigualdad, ¿no? Sí, después hay otro debate que lo dejamos ahí en el perchero, que es que la integración regional tiene, o sea, si queremos realmente hacer algo con la migración, tenemos que trabajar para la integración regional. Porque mientras haya disparidad de acceso a derechos a nivel regional, va a haber migración.
por ejemplo, lo que está pasando, ni siquiera digo regional, tendríamos que pensar por lo menos de todo Sudamérica o Centroamérica para acá. Lo que está pasando con personas haitianas en el norte de Chile, las condiciones que se están sometiendo, las violaciones masivas. O sea, hay un montón de casos súper graves y están llegando porque no hay acceso igualitario a derechos. Y digamos, si no pensamos en un acceso igualitario a la tierra, a las condiciones de salud, a las condiciones de trabajo, obviamente al nivel educativo, digamos, pero ahí es donde tiene que estar yo creo la propuesta fuerte de generar. Siempre lo que estamos viendo en la especialización en migración y asilo tiene que ver con trabajar sobre las causas de la migración. Y las causas de la migración tienen que ver con las desigualdades y las brechas sociales en cada uno de los países. O sea, olvidémonos de que la migración tiene que ver con un capricho. O sea, la migración nunca tiene que ver con un capricho, salvo, no sé, que alguien esté viajando por el mundo como este youtuber famoso que anda por ahí conociendo países y qué sé yo, pero el resto son gente que migra obligada, porque en sus países hay violaciones a los derechos humanos. No hay otra razón. Es muy poca la gente que migra por amor, sí, puede haber migraciones por amor, pero son muy pocas. La mayoría de las migraciones son por amor a los hijos que tienen que alimentar, son por amor a la vida propia porque no tengo para alimentarme, son por amor a otras cosas, pero no porque me enamoro de un país o me enamoro del menú de un país o me enamoro de un par de zapatos de tal país, ¿entienden? O sea, realmente tiene que ver con otra cosa. Es un problema mucho más complejo. Pero sí lo que tenemos que hacer en nuestro pequeño lugar es, creo yo, está muy claro la ley de migraciones, nuestro deber de informar. Eso es de todo agente público. O sea, no importa dónde estemos, tenemos que generar acciones para informar. ¿Sí? Bien. Y ahí también entender que la necesidad, que bueno, es otra cosa que se trabaja mucho, pero lo que es lenguaje claro, tiene muchas aristas, pero también entender que un término que uno lo entiende de una forma, en otro país se dice de otra manera, ¿no? Como generar también la conversación, ¿no? Con el otro para que se entienda también lo que se está diciendo y que el otro vaya sabiendo lo que vos le estás diciendo y no diciendo, bueno, porque yo lo dije, quedó informada la cosa, ¿no? Y sí, eso aplica Así que, también. Sí, sí, aplica para personas argentinas también, digamos. El lenguaje judicial sí, total. nunca va a llegar de la misma manera, y esto es algo que trabajamos con migraciones y migraciones nunca aceptó, de poder tener las resoluciones en otro idioma, o sea, en el idioma no en idioma quichua, sería hermoso que fuera en quichua, el tema es el concepto que utiliza. Tal cual. ¿Sí? Bueno, tenemos que cortar porque ya estamos en las 2 horas. Buenísimo, Y gracias. de una hora, ¿eh? Así que gracias Pablo por sumarte. Y bueno, y seguiremos también desde la Secretaría de Derechos Humanos del sindicato, desde el Centro de Investigación y Formación. Estamos a disposición y armaremos también otras formaciones, perdón, en conjunto con el instituto, para seguir debatiendo estos temas. Así que, bueno, saludos a todos. Gracias, seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias.